Nos toca definir gestión de costo y en una aproximación de ello refiere a los procesos involucrados a estimar, presupuestar y controlar los gastos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. En el video anterior hicimos una aproximación conceptual de gestión de costo. Ahora vamos a trascender en conocer qué no es gestión de costo. Se concentra en la gestión de costo diaria, no en la gestión de fuentes de financiamiento. Esta área de conocimiento se enfoca prioritariamente en el conteo y no en el financiamiento. ¿Qué es un plan de gestión de costo? Es el documento que fomenta y que establece los criterios necesarios para planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. Dentro de los aspectos característicos del plan de gestión de costo está definir la moneda que se utilizará para estimar los mismos, definir el nivel de exactitud con el que se debe estimar los costos, definir las técnicas para estimarlos en cuanto al valor ganado, determinar los umbrales de control, determinar los formatos de reporte. Vamos a seguir conversando sobre la gestión de los costos del proyecto. Incluye, por supuesto, los procesos relacionados con planificar, con estimar, con presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los gastos, de modo que se complete el proceso y el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Planificar la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Planificar la gestión de los costos es un proceso que establece nada más y nada menos que las políticas, los procesos y la documentación necesaria para lo que es el proceso mismo. Y esto lleva a planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Planificar la gestión de costo, una representación esquematizada del primer proceso de la gestión de costo. Estamos en planificar. Tenemos entrada, técnicas y herramientas y salida. En las entradas, el plan de gestión de proyecto, el acta de constitución, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. ¿Cuál pudiera ser las técnicas o herramientas que pudiésemos utilizar? Por supuesto, el juicio de los expertos, las reuniones y las técnicas analíticas. Y que va a dar como resultado el plan de gestión de costo. Ahora nos toca tratar el punto estimación o estimar los costos. Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros que son necesarios para completar las actividades del proyecto. Estimar los costos. Nuestro segundo proceso. La entrada, plan de gestión de costo, planificación por supuesto de los recursos humanos, línea base, alcance, que sería entonces de dónde vamos a partir, cronograma del proyecto, registro de riesgo, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, cuáles son las técnicas y herramientas, juicio de experto, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación ascendiente, estimación por 3 valores, análisis de reserva, costo de la calidad, análisis de propuesta para licitación, técnicas de toma de decisiones de grupo, cuáles son las salidas de este proceso o de este segundo proceso en cuanto a lo que significa el proceso de gestión de costo, estimación de costo de las actividades, base de esas estimaciones y actualizaciones a los documentos del proyecto. Si vamos a estimar costo, tenemos que hacer o saber lo que son la clasificación de los mismos. Esto pudieran ser costos variables, costos fijos, costos directos e indirectos. Seguimos con la clasificación de los costos y vamos a fijar la conceptualización de los costos variables y costos fijos. En la determinación de la definición de los costos fijos,
En el caso de un aumento de la producción, se mantienen sin variación. Por ejemplo, alquiler de una oficina. En los costos variables cambian de acuerdo con la cantidad de trabajo. Son los materiales, manos de obra, combustibles. Tenemos entonces que seguir con las definiciones en cuanto a la clasificación de los costos. Costos directos e indirectos. Como costos indirectos están los costos incurridos para el beneficio de más de un proyecto. Seguros, impuestos pudieran ser los ejemplos. En los costos directos estamos hablando de lo que es o de lo que pudiera ser los costos atribuidos al trabajo del proyecto, que serían materiales, viajes y mano de obra. Seguimos en el segundo proceso. Se recuerdan estimación de costo o estimar costo. ¿Qué debemos estimar? La mano de obra, los materiales, las subcontrataciones y asesores, el alquiler de equipos e instalaciones, los viajes, la reserva de contingencia y la reserva de gestión. Todos los costos en los que incurra para llevar a cabo una actividad deben de estar estimados. Durante la ejecución se deben contabilizar todos los gastos de manera que puedan determinarse lo que significa la trayectoria de ellos, y esto nos va a clarificar lo que es el proyecto mismo. Ahora estamos en lo que significaría el tercer proceso de la gestión de costo, que es el presupuesto. ¿Y qué es entonces el presupuesto? Consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales de los paquetes de trabajo, y así podemos establecer una línea base de costo autorizada. Determinar el presupuesto a través de la esquematización que hemos venido practicando en este foro, que es entrada, técnica y herramientas y salida. Vamos a hablar primero de la entrada. Tenemos el plan de gestión de costo, línea base del alcance, estimación de costo de las actividades, base de las estimaciones, cronograma del proyecto, calendario, por supuesto, de los recursos, el registro de riesgo, los acuerdos, activos de los procesos de la organización. ¿Qué técnicas y herramientas vamos a utilizar? Suma de costo, análisis de reserva, por supuesto, juicios de experto, relaciones históricas, conciliación del límite del financiamiento. ¿Cuáles son las salidas en esta esquematización? Línea de base de costo, requerimiento de financiamiento del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Tenemos entonces control de los costos como última fase de lo que significa el proceso de gestión de costo. Y este viene a ser el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y con ello poder gestionar posibles cambios en la línea base de costos. De manera esquematizada, el proceso de gestión de costo en la fase 4, que es control de los costos. Entrada, plan de gestión de costos, requisito de financiamiento del proyecto, datos del desempeño del trabajo, activo de los procesos de la organización. ¿En qué parámetros, técnicas o herramientas se va a realizar? En lo que significa gestión del valor ganado, proyección, índice de desempeño para completar, revisiones de desempeño, software de gestión de proyectos, análisis de reserva. ¿Cuáles pudieran ser las salidas de este proceso? Información del desempeño del trabajo, proyecciones de costo, solicitudes de cambio, actualización del plan de gestión de proyecto, actualización de documentos del proyecto, actualización de activos de los procesos de la organización. Ahora, para seguir profundizando en lo que es la gestión de costo, voy a enviarle algunas láminas sin mi voz sobre algunos temas relacionados con este proceso. El conocimiento nos hace libre, pero también nos hace responsable de la liberación de los otros. Yo soy Igle Fernández.